Hola, muy buenas noches a todos los asistentes. Queremos darles la bienvenida a esta charla que lleva por nombre Sintetizar y absorber como pilar de la neuroconectividad. Laboratorios Magna y la farmacia homopática tienen el gusto de presentar al doctor Giovanni Vicente Lugo, quien va a ser el conferencista de esta noche con este importante tema. Queremos contarles un poco acerca de la trayectoria del doctor Giovanni. Él es médico cirujano general de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Es especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán. También tiene conocimientos en neurociencias estructural y funcional de la Universidad Javeriana, en acupuntura y homotoxicología de la Universidad del Bosque, inmunología aplicada a la clínica de la Universidad del Bosque y sintergética y biodescodificación. Por eso consideramos que es la persona que tiene no solo el conocimiento teórico, sino también a nivel de su experiencia clínica, todas las herramientas para poder manejar este tema, porque sintetizar y absorber como pilar de la neuroconectividad va más allá de la parte fisiológica e involucra incluso la parte emocional. Entonces, doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, tanto de Laboratorios Magna como de la farmacia homopática. Queremos agradecerle su disposición, como siempre, para nosotros y contarle que en este momento ya tenemos 28 asistentes, 28 personas conectadas. Sabemos que se siguen conectando y por lo tanto podemos dar inicio a la charla. Al final, doctor, vamos a leer las preguntas que se estén depositando en el chat sobre cada uno de los temas que de pronto usted vaya tratando. Entonces, al final resolveremos eso. A todos los invitamos a que puedan depositar las preguntas correspondientes al tema que el doctor vaya tratando para que podamos ir optimizando el tiempo. Doctor, una vez más, gracias por aceptar la invitación y el auditorio es suyo. Mari, muchas gracias. Una muy buena noche para todos los asistentes. De verdad, quiero agradecer por la confianza a Magna y a la farmacia homeopática que hoy en Alianza pues han hecho posible como este evento. Y de verdad, pues nada, vamos a tratar de ir en un viaje desde un hilo conductor que conecta todo lo que es la absorción, la síntesis, la absorción de nuestros maravillosos nutrientes para determinar cómo hay una conexión con el cerebro y esto cómo va determinando no solamente enfermedades propiamente digestivas, sino también sistemáticas, porque allí es donde pues todo se origina. Entonces espero que sea de mucho provecho y que se convierta en una herramienta para que los doctores puedan abordar a sus pacientes de una manera mucho más profunda, más ahondada, obviamente incluyendo el plano emocional y mental, donde se encuentran como los códigos de las enfermedades, y hoy pues vamos a hablar un poco de ello, no va a ser la excepción, porque pues es el tema que nos más nos gusta y nos mueve. Gracias, doctor. Entonces puede empezar a compartir pantalla para que podamos confirmarle. Listo, doctor. Muy Quedo bien, aquí voy a cualquier cosa quitar. que requiera. Bueno, como les decía, muy buenas noches. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Giovanni Lugo, doctor Giovanni, ahí estamos para iniciar esta noche, tratar de entender cómo se conecta nuestro intestino con nuestro cerebro. Hoy le vamos a dar como un énfasis para llevarlo como a la realidad, porque hablamos de eje intestino-cerebro normalmente, pero claramente eso queda como, sí, es un eje, pero esa conexión claramente como que no la tenemos muy establecida, y hoy trataremos de entender esos conceptos para que nos quede allí bien afianzado de cuál es la realidad y cómo se conecta el intestino con el cerebro, y esto cómo puede determinar, como había dicho anteriormente, las enfermedades. Entonces, bueno, tenemos que entender y saber que todas las enfermedades comienzan por el intestino. No hay nada que hacer. El intestino es el receptor de información inicial. Allí tenemos terminaciones nerviosas que determinan sinapsis y que finalmente llevan la información a nuestro cerebro. Pero esa es una dinámica bellísima, un poco, digámoslo, compleja, pero a la vez muy trascendente. Entonces, toda enfermedad
comienza con en el intestino. Esta es una diapositiva que quiero que tengan muy presente, porque claramente el abordaje a prácticamente, diría yo, todas las enfermedades está determinada en el intestino, en todo el tubo digestivo, empezando desde el estómago hasta el colon. Y es claro que hay algunas enfermedades que no se manifiestan en el intestino. Algunas no se manifiestan en el intestino, pero siempre ha habido un precedente y eso tenemos que tenerlo muy presente en la historia clínica porque claramente los pacientes tienen una historia donde empiezan con gastritis, con colon irritable, con reflujo, con toda una dinámica de síntomas digestivos que si no se atienden de una manera adecuada, consciente y codificada, es lo que hace progresar las enfermedades. Entonces hay algo que aclarar, que todo paciente que tiene una enfermedad crónica, digamos una artritis reumatoidea, una esclerosis múltiple, una hipertensión arterial, todas las enfermedades empezaron por allí, por el intestino, solamente que progresaron en la evolución de la enfermedad. Entonces, cuando empezamos a tratarlas, normalmente se pueden retornar los síntomas digestivos y allí es donde tenemos que aprovechar porque hay una gran cantidad de información que allí se codificó. O sea, el niño siempre empieza con vómito o con diarrea y así va progresando el proceso de la enfermedad. Siempre hace intoxicaciones digestivas, siempre hace conflictos inmunológicos, que eso está muy determinado allí en el intestino. Entonces, es importante tener esto. Y siempre entender que si un paciente tiene una enfermedad crónica, la involución de esa enfermedad, es decir, nosotros podemos empezar a tratar la artritis reumatoidea, pero esa artritis empieza a mejorar, vamos a empezar a tener síntomas digestivos. Y eso es clave, porque ahí es donde podemos encontrar el código que me indigestó en el proceso de la vida. ¿Qué me indigestó en el proceso de la vida? Muy bien, voy a quitar aquí esta barrita, perdónenme. Eso. Entonces, entonces, la enfermedad como proceso de digestión es un proceso de digestión. Voy a, por aquí en mi punterito, perdónenme. Eso. Aquí estoy. Eso, entonces son experiencias de vida. Así empieza la dinámica de información que inicialmente se da en el vientre, ¿sí? También hay factores hereditarios y epigenéticos. Entonces, información vientre, herencia y epigenética. Se da un inadecuado procesamiento de esa información. Eso hace que se codifiquen las células, en algunas ocasiones y casi siempre en el núcleo, en el ADN, lo que hace que la comunicación ADN, RNA, mensajeros, ribosoma se afecte. Entonces también queda información en la matriz extracelular, igualmente en todo el torrente circulatorio y en toda la dinámica estructural del endotelio de nuestras arterias, ahí hay memoria. Y claramente lo más importante es que al final las memorias se dan en el sistema nervioso central. ¿Por qué hablamos de células y de matrix? Porque antes de que se forme nuestro sistema nervioso central, ya las células empiezan a codificar información. Entonces esto determina la enfermedad y la enfermedad no es un problema, ni hay que tenerle miedo, porque la enfermedad no es más que una respuesta biológica a una información inadecuada que no se pudo procesar adecuadamente, no se ha sabido digerir. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque siempre nos llevamos la enfermedad como una dinámica temerosa, como una dinámica de muerte. No, simplemente el cerebro determina reacciones y respuestas fundamentados en esa información que no se ha procesado adecuadamente. Muy bien. Entonces, miren, en el origen de la enfermedad hay una percepción desde de lo espiritual, o sea, tenemos que también saber un poco cómo es el origen y las teorías de la enfermedad. Antes hablaban de creencia, culpa y castigo. Esto todavía sigue, sigue, pero ya no como una dinámica espiritual, sí, religiosa, sino como una dinámica mental y emocional. Hay alteración del fuego digestivo, el acné, lo que dicen los ayurvedas. Más adelante dijeron que era un proceso de desequilibrio, ¿sí? Pero pues ese término pues abundaba muchas cosas. Actualmente estamos aquí, una situación a vencer. El enemigo, que son las bacterias o los virus, los parásitos o los hongos, ya se empieza a conceptualizar el microbioma, ¿sí? Donde se está posibilitando y se está determinando que básicamente allí puede estar todo el proceso de la enfermedad.
pero lo que queremos empezar a instaurar y que queremos como transmitir realmente es esto, y es lo que yo quiero que de verdad lo tengan muy presente. ¿Qué es la enfermedad? Es una respuesta biológica, como un mecanismo de sobrevivencia y reencuentro con lo humano y espíritu. Es el proyecto, es una dinámica que nos puede llevar al proyecto existencial. Este acoge todos los conceptos para el restablecimiento humano y de humanidad. Aquí está el famoso concepto de la resiliencia. Es una realidad, la información que yo viví que está determinando realmente en mi vida. ¿Cuál es el proceso de la enfermedad allí? Muy bien. Entonces, fíjense lo que decía Hipócrates. Así como el alimento es la causa de la enfermedad crónica, también puede ser la cura más poderosa. Y esto tiene que ver con quien nos acompaña hoy, que es Magna, que de verdad tiene tecnificado toda una dinámica de suplementos muy, muy valiosos y que además son de extraordinaria calidad. Esto más que una dinámica comercial, realmente de verdad quiero resaltar y renombrar un poco toda la calidad y toda la y todo el entender de dónde provienen estos suplementos, ¿no? Entonces uno se pregunta, pero ¿qué tipo de alimento? En biodescodificación llamamos el pedazo el pedazo de alimento. Esto cómo está determinado, pero si es solamente comida o si también son pedazos en los que nos rodeamos, es decir, situaciones y emociones con las que nos rodeamos en el día a día. En la casa un entorno tóxico, pues se genera eso, toxicidad. En la casa un conflicto con mi pareja, en la casa un conflicto con mis hijos, empieza a generar una especie de alimento, digamos un pedazo, porque no podemos llamar alimento a lo que nos hace daño. Entonces, claramente, no solamente es lo que comemos o con lo que nos suplimos, sino también lo que vivimos, cómo lo estoy pasando, cómo lo estoy digiriendo. De hecho, hay enfermedades que determinan un síntoma muy especial y es como si uno sintiera una dinámica de globo aquí, como una masa aquí, como algo en la garganta. Y es eso, y eso puede durar durante muchos años, que ahí normalmente están impuestos los duelos. Es un proceso que yo no he podido digerir, normalmente una pérdida que generó mucho trauma. Entonces, en homeopatía hay una cepa homeopática que es maravillosa, que es la ignatia, que tiene que ver con el no haber podido pasar el duelo, pasarlo. ¿Sí? Después tenemos dinámicas de descenso en el esófago que no tiene una trascendencia tan profunda como el estómago, que sí se sintetiza y el estómago genera todo el proceso de digestión y de llevar a partículas en tamaños adecuados para que después se genere el proceso de absorción y finalmente el proceso de eliminación, donde en el colon y el duodeno también tenemos información maravillosa. Imagínense lo que estoy llevando a mi sangre. Es solo el pedacito de arracacha, el pedazo de remolacha, el pedazo de carne, o me comí, o en qué condición me comí esos alimentos. Por eso tener los celulares en la mano cuando estamos comiendo es un tema muy complejo porque realmente qué sentido le estoy dando a mi nutrición y qué está despertando en mi corteza cerebral cuando tengo una exposición de una pantalla. No solamente la luz es la que hace daño, sino la información que está allí es lo que verdaderamente nos puede afectar. Entonces, en la medicina ayurveda, miren lo que dice, el acnio, fuego digestivo, es esa fuerza que permite que nuestro cuerpo, en especial el sistema digestivo, transforme el alimento en sustancias asimilables para que nuestra célula la convierta en energía. Increíble concepto, ¿vale? Es tremendo, es biología molecular que ellos tenían ya muy clara en ese tiempo. Pero miren lo que dice, está directamente ligada al metabolismo y no solamente funciona en el cuerpo denso, sino también en la mente, que es el acné. Y se traduce en nuestra capacidad de aprendizaje y de asimilación de información. Estas también son las llamadas tejas. Entonces uno dice, wow, el acné es el fuego digestivo y las tejas es como decir la dinámica mental y emocional del ser humano. Yo creo que en este segmento, en este párrafo, está determinado prácticamente el proceso de la vida. Está directamente ligada al metabolismo y no solamente funciona en el cuerpo denso, como es el acné, el fuego digestivo, sino también en nuestro estado emocional, la capacidad que tengo de aprendizaje y de asimilación de la información. Estas son las llamadas tejas. Muy bien. Entonces, los factores que determinan la nutrición. Miren, los factores que determinan la nutrición se requiere una percepción, eso es corteza cerebral,
en donde tenemos los órganos de los sentidos, lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que degusto y lo que toco. Ahí están todos los órganos de los sentidos, corteza cerebral. Eso se llama ectodermo, la capa embrionaria que compromete la corteza cerebral o que genera la corteza cerebral es el ectodermo. Entonces, tiene que ver mucho cómo yo percibo el mundo, la vida, la existencia, el estado mental y emocional, fundamental, porque esto es lo que se procesa en todo el sistema límbico y determina la secreción de ciertos neurotransmisores principalmente, algunas catecolaminas y otros neurotransmisores inhibitorios como la acetilcolina, el GABA, que son fundamentales para que se genere un proceso de equilibrio. Entonces el estado mental y emocional es fundamental, pero esto no tiene que sonar como una frase cliché. Es que somos lo que, como nuestros pensamientos y estas cosas, no, va mucho más allá. Realmente, cómo estructuré yo y determiné mi mente y mi emoción de acuerdo a la información que se generó. Recuerden, en el vientre, en nuestros estados epigenéticos y todas las creencias que se pueden generar, no solamente en mi familia, sino en el contexto y en el ambiente. Importantísimo, miren lo que determina la nutrición, adecuada estructura digestiva. Con una úlcera no podemos tener una buena nutrición. eh, Secreción adecuada de enzimas digestivas. Esto es prácticamente lo que determina nuestro proceso de la enfermedad. Por eso es que este es un punto que tenemos que tener muy claro, porque vamos a tomar las enzimas que hoy en día están determinadas de una manera mucho más trascendental como uno de los principales conectores, igual que el microbioma. Ya vamos a mirar cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que genera una sincronía intestino-cerebro en la interacción para el proceso de síntesis y absorción. Es decir, la secreción de enzimas y el microbioma son los que determinan la conexión del intestino cerebro. Pero pues claramente estos son los puntos y los aspectos más relevantes para decir cómo se comunica una cosa con la otra. Muy bien. Entonces, los procesos de digestión, miren, estímulo sensorial, lo que habíamos hablado. Ay, perdón. ¿Sí? Una adecuada masticación. Esto es fundamental, esto es vital, porque depende cómo logremos masticar, cómo hacemos esa masa que ya va pasando y va determinando todo un proceso. Es que masticar adecuadamente no es dejar de tener síntomas de indigestión, sino tener una buena salud cerebral. Eso es vital. Una adecuada acidez gástrica, esto es muy, muy importante, ¿sí? Las enzimas gástricas y toda la motilidad. Bueno, pues el resultante de nuestra absorción digestiva. La liberación adecuada de bilis y enzimas pancreáticas. Ya esto es un poco más puntualizado. La mucosa intestinal es fundamental. Hoy en día se hablan de las famosas goteras, que era lo que antes decíamos que era la permeabilidad intestinal. Entonces, muchas veces los estados inflamatorios sistémicos, los estados inmunológicos sistémicos, se ven alterados porque tenemos un epitelio digestivo alterado. Adecuada motilidad intestinal, esto tiene que ver también en la relación sistema nervioso central, ¿sí? Y mucosa intestinal, terminaciones nerviosas, músculo liso que también encontramos allí. Presencia de bacterias adecuadas en la flora intestinal, esto cada día está mucho más determinado, ¿sí? Y se sabe cuáles son las bacterias más importantes y más relevantes, inclusive ahorita que hablemos un poco del microbiota, vamos como a nombrarlas. Pero hay algo que está claro, la charla de hoy tiene como sentido tratar de generar la conexión del intestino-cerebro y con estos aspectos que son relevantes e importantes. Hoy puntualizaremos en las enzimas digestivas y en la microbiota, pero con todas las funciones que ellas ejercen para que haya una adecuada conexión con nuestro cerebro. Muy bien. Y el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Muy bien. Entonces, esto pues me llegó, fue una definición que hicimos frente al título que se le colocó a la charla. Sintetizar y absorción, no solo una adecuada masticación, sino aprender a pasar el pedazo, lo que habíamos hablado. Esto es un término en biodescodificación, que es el alimento. Pero ¿cuál es el pedazo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Así como digerirlo para que en el momento de la absorción se convierta en alimento funcional. Es distinto
absorber esperanza, de absorber adecuados aminoácidos, absorber aminoácidos y rabia. Son dos cosas completamente diferentes. Eso es lo que va generando una alteración celular sistémica. Cuando se absorben nutrientes en estados emocionales alterados, no hay nada que hacer. Fíjense, cuando hay un duelo, cuando hay una terminación de una relación sentimental, cuando hay la muerte de un ser querido, uno no le dan ganas de comer o le puede generar ansiedad, porque lo que hay detrás de la pérdida o en una inadecuada relación es miedo. Es decir, que en nuestro sistema digestivo lo que predomina es el miedo. A veces se convierte en violencia porque yo cuido el pedazo o cuido mi territorio, lo que significa mi nutrición, pues con las garras, como lo hace el perro cuando le van a quitar el pedazo de carne. Por eso es que ser humano significa aprender a pasar el pedazo, a transformar el pedazo. ¿Ves? Y eso es lo que genera transformación existencial en lo humano y espiritual. Muy bien, entonces vamos a entrar al universo de las enzimas digestivas. Esto me encanta, de verdad que entender y aprender las enzimas digestivas es muy importante. Entonces ya no solamente se habla de enzimas, sino que ya hoy en día la neurología reconoce las enzimas digestivas como neurotransmisores. Imagínense que son de las sustancias que tienen la posibilidad de estar en las terminaciones nerviosas actuando tal cual actúa un neurotransmisor, generando movimientos y estímulos muy específicos y muy especializados a nivel de la sinapsis entre las neuronas, ¿no? Imagínense, o sea, que una enzima digestiva tiene la capacidad de generar comunicación neuronal. Eso es un neurotransmisor. Muy bien. Entonces, la fisiología de las enzimas empieza desde la boca y ahí tenemos que generar masticación, ¿sí? Ahí se da todo el proceso de salivación, ¿sí? Y aquí es donde empieza todo el proceso. Masticar despacio es fundamental. Es decir, no solamente el alimento, sino cuando esté en una situación puntual emocionalmente, yo tengo que masticarla. Así me duela, así me dé rabia, así me dé tristeza, así me dé dolor, pero yo tengo que aprender a masticarla. Tengo que aprender como a desmonorar esa situación para ver si me va a nutrir o si me va a generar y me va a hacer daño. En el esófago, pues, se libera, pues, las enzimas determinan el pH gástrico. En el duodeno, la absorción de los nutrientes y en el intestino grueso tienen la función de absorción-eliminación. Esto es muy, muy, muy bonito porque hablar de intestino grueso prácticamente, pues, es toda una especialización, pero si lo logramos entender, codificar desde su función fisiológicamente hablando, desde lo estructural, cuerpo denso, y su función desde lo mental y emocional, wow, ese órgano es tremendo, porque ahí es donde se guardan memorias que no se pueden eliminar de situaciones dolorosas que hemos podido vivir o preocupaciones presentes que podemos estar teniendo. Entonces, este órgano es muy lindo. Yo de verdad soy muy feliz cuando hablo de duodeno, de intestino grueso y en sí de todo el tubo digestivo, pero estas dos estructuras, wow, son maravillosas, que además para los conocedores en medicina tradicional china, este en conjunto con el corazón genera el reino mutante del fuego. Entonces imagínense que mi corazón depende de cómo funciona y qué absorbe y qué no absorbe mi duodeno. Por eso tenemos que revisar mucho la duodenitis, por ejemplo, ¿sí? Mirar bien la clínica, porque las duodenitis son muy específicas de que más adelante se pueden generar enfermedades del corazón. Y el intestino grueso, la piel se anclan al pulmón. Entonces, imagínense que dependiendo cómo esté este órgano, pues voy a determinar dinámicas pulmonares. Eso es muy, muy, muy bonito. Entonces, allí estamos. Bueno, necesitamos una muy buena masticación y una buena insalivación, es decir, que se facilite el trabajo de nuestro aparato, facilitan el trabajo de nuestro aparato digestivo. Es decir, todo empieza allí en la boquita, lo que llega, lo que percibimos, tenemos que masticarlo para poder digerir con mayor facilidad. Esto economiza energía, ¿sí? Eso es un proceso muy importante en temas de asimilación y nutrición. ¿Mm? Muy bien. Entonces, aquí tenemos como un pequeño resumen de lo que son algunas enzimas, ¿sí? En las glándulas salivales, pues está la amilasa, pues se produce en la boca y miren, ahí está la función. De igual manera, en el estómago tenemos la tialina, la pepsina, la lipasa gástrica.
Entonces hoy las quiero nombrar, pero es importante tenerlas presentes, porque de esta manera podemos mirar cómo a nuestros pacientes les podemos ayudar con lo que hoy genera la tecnología y cómo podemos suplir. Miren, el páncreas, tripsina, lipasa pancreática. En el intestino delgado, miren las que están. Este es mago. Y miren, inclusive hay información que tiene que ver con nuestro ADN y ARN. Entonces, este es un primer pantallazo de algunas enzimas digestivas según solo la localización y el órgano que la secreta. Pero ya van a ver lo que nos vamos a encontrar ahorita. Entonces, ¿para qué sí nos sirven las enzimas? Miren, degradación de alimentos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Reducen la sensación de distensión, flatulencias y meteorismo, es decir, la adecuada secreción de enzimas o una suplencia, y apoyan al trabajo no solamente del páncreas, sino también del hígado. Esto es bien interesante porque hay que entender que muchas veces los procesos digestivos, cuando ya el paciente dice, yo no tolero ni el agua, entonces imagínense que él está liberando enzimas digestivas a través de sus pensamientos, su mente o su emoción. Entonces, por eso es importante tener presente lo que decían los ayurvedas, el cuerpo digestivo denso, el acné o fuego digestivo, y el cuerpo mental y emocional, que son las tejas, porque claro, si yo estoy viviendo una situación preocupante, una situación dolorosa, una situación traumática, pues el pensamiento, eso es lo que yo me estoy comiendo en ese momento, y entonces empiezan a liberar toda esta cantidad de enzimas digestivas, y allí es donde se presentan tantos problemas digestivos. Miren, la suplencia de enzimas digestivas ayudan, como decíamos, a la digestión y reducen la denominada acidez. Y miren, en la naturaleza encontramos estructuras y sustratos que son muy importantes y que tienen una funcionalidad maravillosa. ¿Sí? Todos sabemos lo que pasa cuando comemos papaya. El aloe vera, ¿qué funcionalidad genera en el pH gástrico? La bromelina de la piña, ¿qué dinámicas genera? Esto es bien, bien interesante. Y bueno, y esto también tiene unas connotaciones en biodescodificación muy profundas. Mire que son de color amarillo, ¿sí? Es decir, que las dinámicas enzimáticas pancreáticas tienen que ver con la figura del padre. Es bien importante. Entonces muchas personas comen piña y les hace daño. Realmente, ¿qué no están tolerando? O muchas personas comen papaya y generan un proceso digestivo casi que aberrante. Entonces uno dice, wow, ¿qué se mueve allí? Y es mi cerebro, cuando ve el color, cuando percibe esas asociaciones, tenemos que tenerlo muy presente. Por eso a mí me gusta mucho la biología del color, que es eh, la fotobiología. Me encanta eh, porque son códigos bien interesantes a la hora de hacer diagnósticos o entender lo que está pasando. Porque el tema es, bueno, ¿y por qué no tolero puntualmente algunos alimentos? La leche tiene que ver con la madre, ¿m? Las grasas tienen que ver con el padre. Entonces a veces no toleramos estas. O porque tengo afinidad a otros alimentos. Entonces ya vamos a mirar qué significa el por qué y el cómo comemos. Entonces quería dejarles esta diapositiva. Es muy importante porque resumen como las funciones biliares, las funciones de la bili y todas las funciones hepáticas. Te las quiero dejar como a manera de información, pero básicamente pues esta es toda la descripción eh, como resumida de lo que significa el hígado y en esta el páncreas. Entonces ahí les dejo este resumen para que lo tengan muy presentes y para que entiendan un poco más detenidamente la dinámica y la fisiología de las enzimas. Miren, aquí está la tripsina, la quimotripsina, la pancreatina, o sea, tenemos toda una dinámica y un juego maravilloso de enzimas y aquí pues queda como un poco resumido para que nos quede como muy bien afianzado ese concepto de la secreción y funcionalidad tanto hepática como pancreática. Muy bien, entonces miren, así funciona. Comemos el alimento, recuerden que la masticación es aprender a digerir el pedazo, es aprender a restablecer la información que se nos está llegando. En principio, si hablamos solamente de alimentos, entonces miren, te dice que las enzimas pancreáticas son esenciales para la digestión de los alimentos. Ya aquí vienen los alimentos masticados y miren, miren, y me parece lindo cómo brillan porque realmente si estas no son las estrellas de nuestra vida, pues lo que tiene que ver con nuestra nutrición y sustrato energético, pues vamos a tener bastantes dificultades. Muy bien, aquí lo empezamos como a resumir un poco más y como a entender, miren, de los carbohidratos, se necesita milasa, sacarasa, isomaltasa, maltasa y lactasa, y eso pues nos genera como
la glucosa. En las proteínas, aminoácidos, pepsina, tripsina y peptidasa, y ya ahí nos dan los aminoácidos. Y las grasas es a través de las lipasas y las sales biliares son muy importantes en el tema de las grasas. Eso nos da los ácidos grasos. Ahí están las moléculas y es bien hermoso hacer conciencia de esto. Pero para que esto sea así, tan bonito como se ve en esta diapositiva, igualmente tenemos que tener de bonita nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestra emoción, lo cual tiene toda la posibilidad de transformarlo. Hoy en día, y afortunadamente, estamos entendiendo que desde dinámicas espirituales hasta dinámicas y teorías humanas, de motivacionales, pues esto se puede recuperar. Lo importante es tratar de hacerlo afirmándonos y afianzándonos y si se puede más desde la esfera espiritual, mucho mejor. Eso es algo que probablemente así puede llegar a funcionar. Sí, en estados meditativos se ha comprobado cómo las funciones cerebrales y cómo las dinámicas, digámoslo de cierta manera, digestivas, mejoran puntualmente cuando tenemos un estado adecuado en nuestro estado, en nuestra mente y nuestra emoción. Y hacerlo a través de la respiración, conectándonos con lo espiritual, eso es fijo que todo empieza a mejorar. Entonces, miren, la función específica de la pepsina es producida por las células principales de las glándulas gástricas como una proenzima, el pepsinógeno, quien por efecto del pH ácido se hidroliza y adquiere la capacidad enzimática, es decir, que es todo un proceso biomolecular y bioquímico. Utilizan una molécula de agua, esto es lo que pues, es un fenómeno de hidrólisis, por lo que se clasifican como hidrolasas. Activan con un pH entre 1.5 y 2.5 y se desactivan con pH superiores. Es decir, que la pepsina es un sistema buffer para el pH gástrico. Entonces, imagínense lo importante que es esta. Y esta era la diapositiva que les quería mostrar porque es bien importante que la tengan presente. Yo creo que pues no hay problema en compartir nuestra presentación porque pues para eso es el conocimiento, pero aquí y estudiando un poco la parte de neurociencias funcional y estructural, aprendimos cómo son neurotransmisores de cadena pesada, porque ellas necesitan actuar así. Son de gran tamaño y son pesadas precisamente para que actúe en ese proceso digestivo que tiene que ser como de una dinámica lenta, ¿sí? Entonces, miren, hay algunas enzimas como neurotransmisores que actúan y funcionan como hormonas, ¿sí? Como neuropéptidos o agentes paracrinos, que actúan como factores de crecimiento. Miren esto tan bello. El factor de crecimiento que es parecido a la insulina. Miren, factor de crecimiento neural. Es decir, esto es tan importante porque no solamente determina una adecuada digestión, sino una salud cerebral. Esta es una de las maneras como ya podemos empezar a explicar y a entender lo que significan las enzimas como influyentes o determinantes en ese eje intestino-cerebro-microbiota. Está claro porque es directamente, miren cómo actúan, la grelina, la colecistoquinina, los interferones, las interleuquinas, bueno, y eso tiene que ver con el sistema inmunológico, pero están catalogados de esa manera. Aquí están la amilina, la grelina, la guanilina, o sea, es todo un mundo y una dinámica increíblemente maravilloso, pero hoy están determinadas como neurotransmisores. No es que nosotros las queramos determinar de esta manera, no, es porque son unos neurotransmisores y así están codificados. O sea, así están descritos por la neurología moderna. El ácido clorhídrico, miren, aquí tiene sus funciones de protección, de digestión, estimula él mismo estimula la secreción de esos mismos jugos gástricos. Entonces, tiene que ver con la absorción de vitaminas, ¿sí? Tiene que ver con procesos inmunológicos. Claro, si tenemos un buen pH, pues los patógenos que allí no pertenecen, pues no van a poder estar. Es como una acción antibacteriana y antiparasitaria. Entonces, el pH digestivo es fundamental para el proceso de la vida. Entonces, imagínense si estamos estresados, estamos alterados, si estamos viviendo una situación que yo no logro transformar, no logro trascender, pues claramente nunca el estómago va a estar bien.
Entonces imagínense cuando, cuando los niños, que hay pediatras, ¿por qué vomitan? Que están rechazando, que no están tomando adecuadamente. Es decir, si se están lactando, ¿qué se le está transmitiendo? Entonces el trabajo es empezar a entender que los niños simplemente están teniendo una respuesta local inicialmente, pero también ya un poco neurobiológica a medida que pasa el tiempo. Son respuestas donde el niño ve al padre alcoholizado y después pasa por una tienda y le da vómito, pongo un ejemplo. ¿Por qué? Porque está rechazando esa conducta del padre. Muy bien. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Tenemos mucho o poco ácido en el estómago? Entonces, esto lo podemos determinar mediante esta prueba sencilla que se llama la prueba de Heidelberg y consiste en eso, en disolver un cuarto de cucharada de bicarbonato en un vaso con 6 onzas de agua, ¿sí? Se da a beber al paciente y se contabiliza con cronómetro cuánto tiempo dura el paciente para generar un eructo. Entonces, mire, tiene una hipercloridia si tarda menos de 2 minutos. Tiene un pH normal si tarda entre 2 y 3 minutos. Si tiene un pH o una dinámica de ácido clorhídrico baja, si tarda más de 3 minutos. Entonces es una prueba sencilla, la podemos hacer en el consultorio y ya ahí empezamos a determinar cómo está la acidez de nuestro paciente. Y recuerden que esto no es solamente para enfermedad digestiva. Sería muy limitado quedarnos tratando el estómago para que simplemente se mejoren esos síntomas y no tener presente todo el mundo que hay detrás de ello. Cerebro, sistema inmunológico, sistema circulatorio, porque allí se absorben los nutrientes. Toda la dinámica inmunológica de nuestro organismo tiene que ver con esto. Entonces, tratar a nuestros pacientes en enfermedades crónicas es tratar su barriguita. Aquí está, entonces, el estómago funcional y sano, miren, tiene que estar con cantidades importantes de ácido para que se ejerza su función. ¿Sí? Un estómago funcional, disfuncional, entonces lo podemos recomponer con ácido clorhídrico de betaína. Pero miren, los antiácidos lo que hacen es bajar el pH y por eso las patologías se van cronificando. Ahora bien, aquí vale, y vale la pena notar y nombrar los inhibidores de la bomba de protones. Ellos actúan inhibiendo la función de las células parietales, ¿sí? Y estas células dejan de secretar el factor intrínseco, que a lo largo del tubo digestivo y especialmente en el intestino grueso, tienen como función la absorción del complejo B. Otra función más del estómago que conecta directamente con el cerebro, porque esa vitamina B12 lo que hace es que va directamente al cerebro. Es una cosa increíble e impresionante. Entonces, las enzimas digestivas como neurotransmisores, como reguladores del toda la dinámica digestiva y como pronutriente, digámoslo de cierta manera, entonces determina una funcionalidad en el sistema nervioso central absolutamente específica. Ahí ya empezamos a entender cómo es la conexión desde las enzimas en el tubo digestivo hasta el cerebro. Ahí uno dice, ah, esto sí está conectado. Y uno dice, ah, porque se comportan como neurotransmisores. Y esa es la base fundamental de ello. Pero también ayuda a nutrir el cerebro, imagínense. Entonces, dicen que somos lo que comemos, pero ¿será que el problema está aquí, en este alimento? ¿O en qué estado estamos existencialmente para tomar estos alimentos? ¿En qué predisposición estoy para tomar el alimento? Es uno. Pero dos, ¿realmente qué me lleva a comer esto que yo me estoy comiendo? ¿Por qué tenemos una alimentación inadecuada? Y eso lo vamos a mirar más adelante porque hay códigos que determinan una inadecuada nutrición. Y esto lo tenemos que empezar a entender con qué fin. Con el fin de no luchar contra la comida y enemistarnos con la comida, que es lo que hacemos hoy en día a través del miedo. Y eso pues le genera muchos frutos a muchos influencers, llenar de pánico a la gente y aterrorizar y poner como demonios los alimentos, sino que qué hay detrás para que nuestros pacientes tengan determinada dieta. Esto es importante saberlo. ¿Por qué razón? Porque empezamos a hacer abordajes desde la empatía, desde el conocimiento, desde la conciencia, donde vamos a acompañar al paciente a que restablezca lo que determinó una memoria y una dinámica mental, emocional y cerebral a tener una inadecuada alimentación. Así funcionan todos los excesos, todas las adicciones funcionan de la misma manera.
Solo que de acuerdo a nuestras creencias y nuestras herencias se determina el proceso de los hábitos que tenemos. Por ejemplo, en el Tolima tiene como creencia la comida en abundancia, como una dinámica de salud, pero sabemos que no es así. Entonces ahí hay una creencia que está en el aspecto mental colectivo y desde allí tenemos que empezar a trabajar con nuestros pacientes, empezar a buscar los fenómenos que determinan una inadecuada alimentación. Entonces, vamos ahora a hablar del otro tema que les hablaba. Entonces, el primer conector con el cerebro, enzimas digestivas. Recuérdenlo muy bien. Y ahora vamos a hablar del microbioma. Y el microbioma se compone de dos cosas. La microbiota, que tiene específicamente todo tipo de microorganismos, pero los que más predominan en la parte digestiva y pues en todo el organismo son los lactobacilos y las bifidobacterias. Pero además, entonces los microorganismos son la microbiota y eso son situaciones que hay que aclarar. Microorganismos es lo que denominamos microbiota. Y el teatro de la conectividad, entonces, es lo que tiene que ver con la información de las proteínas, los lípidos, los polisacáridos, todo el material genético, ¿sí? ADN y ARN, con todos los elementos móviles genómicos, por eso está representado así. Esta diapositiva es muy bonita. Moléculas de señal que prácticamente están en el sistema inmunológico, las toxinas y las moléculas orgánicas e inorgánicas. Y como gran determinante a la microbiota y al teatro de la conectividad que determinan el microbioma, decimos condiciones ambientales. Eso está determinado por nuestro ambiente, escúchenlo muy bien. ¿Mm? ¿Qué genera una disbiosis? ¿Qué determina una alteración de la microbiota? Hay que empezar a entender muy bien eso. Entonces, miren, aquí tenemos, a mí no me gustan como los términos de bueno y malo, pero digamos que estos son los fisiológicos y los originarios y estos son como los que no corresponden. Esta es una diapositiva que trajimos para mostrarles cuáles son los microorganismos que predominan de acuerdo a las estructuras. Por ejemplo, en la vagina predominan los firmicutes, ¿sí? Por ejemplo, en el pelo la actinobacteria. Entonces, miren que esto determina tratamientos para las enfermedades. Y muchas enfermedades es restablecer el sistema inmunológico más allá de dar antibióticos. Bueno, cuando corresponde, corresponde. Y aquí es donde no podemos pelear y no podemos decir que hay una buena y una mala medicina, sino que hay una medicina que usamos consciente y amorosamente para ayudar a nuestros pacientes, para cumplir con el propósito y el verdadero proyecto de nuestra vida, que es servir, y no solamente a los médicos, sino a todos. Y pues esa es la intención que ya tiene que también empezar a transmutarse a través de los laboratorios que estamos llevando a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el microbioma, estos son términos que hoy les traje como para que los tengamos muy presentes de manera sencilla, para que tengamos claro siempre de qué estamos hablando. Entonces, miren, el estudio de los microorganismos presentes en las muestras se llama metataxonomía. El estudio y cuantificación de los genes presentes en la muestra, de los genes, se llama metagenómica. El estudio de los genes que están expresados en la muestra, miren lo que se llama metatranscriptómica. O sea, son términos un poco complejos, pues no utilizados tan frecuentemente. Esto es más para quienes investigan, pero es importante nosotros también saber de qué estamos hablando y qué nos compone aquí. Muy bien. Entonces, aquí están los factores que determinan las alteraciones de la microbiota. Miren, la genética, la edad, la etnia. Eso se ha estudiado a través de todos los continentes y cada comunidad, cada continente tiene cepas bacterianas o una microbiota completamente diferente. ¿Qué la afecta? La dieta, el ambiente y la toma de antibióticos, pero no solamente de antibióticos, sino de otros tipos de medicamentos. Por ejemplo, los antidepresivos, miren que llama fuertemente la atención. Los ansiolíticos. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo así que los ansiolíticos, sí? Y los antidepresivos afectan la flora intestinal. Claro, y ya lo vamos a mirar por qué. Entonces aquí están esos factores, ¿sí? Todo lo que determina una alteración de la microbiota, una ingesta adecuada de alimentos, una gestión de todo nuestro comportamiento, nuestra conducta, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, el estrés,
la interacción social tiene mucho que ver, es como una dinámica multifactorial que determina que nuestra microbiota esté bien o esté afectada. Y miren en lo que tiene, en donde implica y los estudios que se están haciendo, que están determinando que una alteración del microbioma puede determinar obesidad, cáncer, diabetes, de acuerdo a lo que tengamos como predisposición hereditaria, enfermedades gastrointestinales, enfermedades relacionadas con el cerebro y enfermedades cardiovasculares. Aquí no colocaron las inmunológicas, pero son importantísimas. ¿Qué tipos de tratamiento hay? Hoy en día hay desde probióticos tomados vía oral hasta trasplantes de materia fecal que inclusive ya se están produciendo en cápsulas y también pues obviamente haciendo los implantes directamente al colon. ¿M? Factores que influencian la microbiota, como lo habíamos dicho, la genética, los medicamentos, todo esto que aparece aquí, miren, la quimioterapia. Eso es importante porque uno dice, la microbiota y el microbioma tienen que ver con estados inmunológicos y emocionales y propiamente del estómago. Miren que los antiácidos, los antidepresivos, la quimioterapia, los antibióticos determinan que todo está en el sistema digestivo, es decir, la enfermedad gástrica, la enfermedad inmunológica, la enfermedad mental y las enfermedades infecciosas. Esto es tremendo, ¿no? Porque aquí es donde viene todo un desarrollo técnico y científico para con todo esto. Hoy en día, el proyecto de microbioma humano ya determina y clarifica que una alteración de la microbiota puede desencadenar diabetes tipo 2, problemas durante el embarazo, ¿sí? Embarazos, partos pretérminos, ¿sí? Y enfermedad inflamatoria digestiva como tal. Muy bien. Entonces, las funciones de la microbiota, ¿por qué las vamos a nombrar? Porque tienen que ver directamente con todo el sistema nervioso central. Mire, producción de vitaminas. Esto es vital para el sistema nervioso central. Prácticamente por vía circulatoria, esto determina funcionalidad y conectividad con el cerebro. Entonces, una buena nutrición, una buena circulación sanguínea que lleve nuestros nutrientes a nuestro cerebro, ya es conexión intestino-cerebro. Absorción de nutrientes y medicamentos, son funciones de la microbiota. Metabolismo de xenobióticos, toxinas y control de energía del hospedero. Mire, tiene funciones endocrinológicas, metabolismo de hormonas y esteroides, producción de hormonas y neurotransmisores, y también tiene que ver inclusive con el desarrollo del ser humano, maduración intestinal postnatal y desarrollo cerebral. Esto son estudios, pues ya empezamos a mirar que las disbiosis inducidas por antibióticos, por ejemplo, son un factor importante para la aparición de síndrome de intestino irritable de postinfección. ¿Mm? Después de un proceso infeccioso propiamente del intestino o periféricamente hablando con uso de antibióticos, va a determinar un intestino irritable. Los trastornos cognitivos y el estado de ánimo también son frecuentes en los trastornos gastrointestinales funcionales. Esto es lindo porque es coherente con lo que hablamos inicialmente, que no solamente es un problema del cuerpo denso, de biología molecular y de bioquímica, sino también es un tema mental. Los ensayos realizados en animales y seres humanos muestran pruebas sólidas de la relación causal entre la microbiota intestinal y las funciones cerebrales. Es decir, que ya no solamente lo estamos explicando desde la fisiología, sino desde la investigación. Miren, ya estos son estudios que son serios, miren dónde lo encontramos y tienen esa importancia. Entonces uno dice, bueno, entonces ahora sí, ya vimos un poco todo lo que tiene que ver con enzimas, todo lo que tiene que ver con microbiota, todo lo que tiene que ver con emociones. Ahora, ¿cómo se conecta con el cerebro? Y lo vamos a conectar de manera rápida. Esta es una diapositiva que lo resume. El estrés es uno, una conexión desde el vago, el sistema inmunológico a través de las citocinas, ¿sí? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6. Mire, neurotransmisores como tales, hormonales intestinales, estas son enzimas digestivas también, sistema nervioso entérico. Entonces uno dice, wow, ahí está descrito en una sola. ¿Qué falta aquí? La cadena ganglionar simpática, porque pues ya la vamos a mostrar ahorita. Entonces, el cerebro y el intestino tienen influencia en cuanto a motricidad, secreción, aporte de nutrientes y balance microbiano. Eso no sabíamos cómo se daba.
Esta es a grandes rasgos la conexión de la que siempre hemos hablado, pero ya vamos a mirar cómo los neurotransmisores, estados de estrés y ansiedad, estado anímico y comportamiento, sí tiene que ver desde lo neurobiológico con toda esta comunicación. Entonces, la conexión del microbioma y el sistema nervioso central. Miren, digestión, la microbiota ayuda a generar digestión y síntesis de macronutrientes como carbohidratos complejos, fibra. Y hay gente por ahí diciendo que eso no lo tenemos que consumir si determina la salud cerebral. Nos da ácidos grasos de cadena corta, acetato, uritato, propionato, que tienen una acción metabólica y energética. Esto es bien importante tenerlo presente, porque miren, el butirato tiene un efecto inmunomodulador local y en el sistema nervioso central. Punto conector que tiene que quedar completamente claro, que el microbioma lo que hace es digestión y síntesis de nutrientes muy importantes y específicos para estimular el sistema nervioso central. Los ácidos grasos de cadena corta tienen interacción neural en intestino y sistema nervioso central, neuronas y glía. Miren eso, participan en señalización celular, síntesis y liberación de neurotransmisores, especialmente casi nada, las catecolaminas, y regulan la barrera hematoencefálica. Conexión directa entre el intestino y el cerebro por medio de la microbiota, por procesos de digestión y metabolismo de nutrientes. Miren, aquí está otra forma de conectar el intestino desde la microbiota o el microbioma con el intestino. Mire, producción de neurotransmisores. Ya se sabe que más que la célula entérica, lo que produce las catecolaminas principalmente, el 5-hidroxitriptófano, que evoluciona a serotonina, se produce en 95% en las células enterocromafines, pero todo por la acción directa de la microbiota. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante. Y nuevamente los ácidos grasos de cadena corta, que los que tenemos que tener presentes también tienen que ver en la fisiología y el metabolismo del 5-hidroxitriptófano, que es el precursor de la serotonina. Entonces, imagínense si hay conexión o no con el cerebro. También el sistema inmune. El 80% del sistema inmune está en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Aquí está la célula de Langerhans, es como la célula más importante, es una célula dendrítica. ¿Por qué razón? Porque ella genera la conexión con los linfocitos y eso es lo que determina las vías TH1, TH2 y hasta 17 que tenemos produciendo las interleuquinas específicas de acuerdo a la respuesta inmunológica que se va dando. Eso fue lo que me pareció lindo haber estudiado un poco inmunología. De verdad, yo lo recomiendo si se hace un diplomado de inmunología porque a pesar de que es mucha biología molecular, uno entiende los procesos de señalización celular desde un lugar al otro. Esto es lo que le da sentido al síndrome de mucosa generalizado, porque no tiene que estar un proceso inflamatorio en todo el cuerpo para que uno genere respuestas periféricas. Entonces, si uno tiene una vaginitis, una mujer tiene una vaginitis, puede tener también una rinitis, pero hay un sistema de señalización sistémico, linfático y circulatorio que determina esas respuestas inmunológicas. El otro es los estados de estrés. Y entonces aquí tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal a través del cortisol y también a través de algunas hormonas que ya aquí no son neurotransmisores, sino son hormonas. La adrenalina y la noradrenalina que se produce en la glándula suprarrenal no es la misma que se produce en el cerebro. Estas son respuestas adaptativas periféricas y estas son respuestas adaptativas centrales. Y hay que tener presente eso. Muy bien, entonces aquí esta es la diapositiva que más me gusta porque realmente determina eh, lo que es la funcionalidad de la microbiota, o sea, cómo genera señales y conexiones perfectas con el cerebro a través del nervio vago, ¿sí? Neurotransmisores, 5-hidroxitriptófano, serotonina, a través de procesos hormonales y a través de respuestas inmunológicas con sus citoquinas. Principales protagonistas, los ácidos grasos de cadena corta y el triptófano. Entonces, imagínense, miren esta belleza. Ahora sí empieza a tener todo un sentido la dinámica del cerebro y del intestino. Muy bien.
Entonces, la conexión intestino-cerebro también es conocida como relación entre el intestino-cerebro. Se puede ver cuando estamos bajo estrés, ¿sí? Más cuando comemos más de lo normal o ahí se empiezan a generar signos de indigestión. Este es el segundo cerebro, pues yo lo llamaría pues más intestino, que tiene funciones y conexiones neuronales, solo tenemos realmente un cerebro, porque pues obviamente el corazón, el pulmón, todo el aparato reproductor también tiene su inteligencia neuronal y tiene su conexión directamente con el sistema nervioso central. Lo que pasa es que esta charla es trascendental. ¿Por qué razón? Porque empezamos a entender que si no tenemos un buen intestino, no hay nada que hacer con la enfermedad crónica. Y el eje estrés, esta es otra de las comunicaciones que tiene el intestino con el cerebro. O sea, miren, hay razones de peso y fundamentales. Miren la célula dendrítica a través de estímulos por del nervio vago. Usted no se imagina en la sinapsis toda la dinámica inmunológica. Las principales interleuquinas son la 1, la 6 y la 10 que tienen que ver con el cerebro. Son las más importantes. Pero miren cómo aquí a través del vago no solamente hay reacciones autonómicas en el enterocito, sino también reacciones inmunológicas. ¿Qué es una terminación nerviosa? Secreción de un neurotransmisor y liberación del sistema inmunológico y sus citoquinas. Eso es clave. Hoy en día estamos entendiendo que el sistema inmune debe estar en perfectas condiciones para que la enfermedad cerebral no se arraigue o no se complique. Y la otra son las vías de neuroconducción, la comunicación a través de la médula espinal desde la periferia con el enterocito. Entonces, todo lo que aquí es una agresión va a llevar un estímulo a la corteza y el sistema límbico y van a haber dinámicas excitatorias e inhibitorias de acuerdo al estado en que se encuentre el paciente. Estas vías son fascinantes, son también ameritan charlas solas. Ahí nosotros hablamos también del dolor protopático visceral, que es como un poco desconocido porque vemos todos los factores no solamente en el tubo digestivo, sino también en la médula o en la corteza cerebral. Esto es lo que va determinando los abordajes sistémicos integrales. ¿Mm? Muy bien. Y ya este es el resumen completo. Entonces tiene que ver con eje de estrés, tiene que ver con sistema inmunológico, terminaciones nerviosas a base de neurotransmisores como sistema autonómico, conexión a través de las sustancias que se producen a nivel de la microbiota, como es el 5-hidroxitriptófano y los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que son los que determinan ciertas reacciones inmunológicas propiamente dichas y funciones especializadas a nivel del cerebro. Entonces, estos son los factores determinantes en la neurotransmisión. Una estructura anatómica adecuada, enzimas que ahora les llamamos neurotransmisores, potencial de acción de membrana. Esto es vital. Esto es toda una charla. La placa neuromuscular, porque en el tubo digestivo hay músculo liso, ¿sí? La polaridad celular, importantísimo. El estado energético del paciente, cómo está su mitocondria, su sistema inmune. Y aquí es muy, muy importante la suplencia dependiendo del estado energético del paciente, por ejemplo, con magnesio. Hoy en día nos hemos dado cuenta que el magnesio es un regalo que nos dio la vida porque realmente restablece energéticamente. Pero siempre tenemos que irnos a la causa. Nunca debemos olvidar cómo está el estado emocional y mental del paciente, la dinámica en que él se adapta en términos de estrés, sistema nervioso simpático y parasimpático, pero también su estado emocional, cómo estoy digiriendo lo que estoy viviendo. Entonces, les quería traer algunas informaciones de las que determinaron memorias en nuestras células digestivas y en nuestra corteza cerebral. Miren, las 5 heridas del alma, por ejemplo, conflictos de rechazo, de abandono, de traición, justicia, humillación, ¿sí? ¿Por qué comemos de manera inadecuada? Aquí es donde surge esa pregunta. ¿Qué estoy tratando de restablecer a través de la comida? ¿El miedo? ¿Mm? ¿Por qué yo me estreso? ¿Y para qué? Realmente lo que estoy tratando es de restablecer mi herida. Entonces, a través de la comida puedo generar calor, herida por abandono. A través de la comida me puedo sentir protegido, grande, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno le genera una traición, uno puede generar estados de inseguridad o predisposición adaptativa. Entonces uno se crece para poder luchar y defenderse. Lo mismo pasa con la injusticia. ¿Mm? Cuando hay rechazo, ¿qué podemos hacer? Entonces,
Aquí está, miren, por ejemplo, la herida es rechazo y su máscara es huir. ¿Y a dónde tengo que huir? Es una persona que procura pasar por desapercibida, se infravalora, se anula, ¿sí? Su reacción al ser rechazado es huir. El huidizo requiere hacer las cosas muy bien para obtener reconocimiento. Entonces es bien, bien bonito y bien especial porque uno dice, bueno, ¿a dónde estoy huyendo? ¿En qué actitud estoy huyendo? ¿Y qué estoy comiendo para tratar de determinar esto? ¿Por qué? Porque si esa persona se estresa, va a generar un gasto energético importante, entonces come de más. O si esa persona se estresa, pues va a vivir aburrida, entonces come para sentir placer. Por eso las personas eh, en estados de duelo tienden a consumir dulcecitos, es como quitar el amargor a la vida, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, la biodescodificación en el estómago, el conflicto es de digerir el pedazo o falta de pedazo, contrariedad e ingesta en el territorio que estoy viviendo en mi casa, incapacidad para digerir algo nuevo, cambios, por ejemplo, generan muchas molestias digestivas cuando vamos a entrar a la universidad, todo ese miedo desde el territorio que se da. Siempre me estoy comiendo las situaciones desagradables de mi familia. Mire, quiero evitar algo que me imponen. No puedo digerir el pedazo que me imponen. Conflicto de ser incomprendido. No me digieren. Busca una guarrada en la historia de la persona. Eso es más de colon. Entonces, miren el duodeno. Miren, es cuarta etapa embrionaria que es ectodermo. Y el ectodermo tiene que ver con conflictos de relación. Es decir, que cuando tenemos conflictos de separación, eso no nos da gastritis, nos da duodenitis. Entonces, mire, no quiero que esa persona entre en mi territorio. Ha invadido mi territorio. Debo poner límites a mi territorio. Alguien se ha ido de mi territorio. ¿Cuál es la emoción? Contrariedad por el territorio. Entonces, tiene que ver con lo territorial. La cuarta capa embrionaria tiene que ver con relaciones y territorio. La primera, que es el endodermo, que tiene que ver con todo el tubo digestivo supervivencia, que tiene que ver con el alimento, tiene que ver más con miedo a el alimento, a no tenerlo, a tenerlo, tiene que ver más con ese pedazo. Miren la biodescodificación de hígado, es supervivencia. Hablamos de falta de, ausencia de, pérdida de, carencia. Siempre hay una relación de hambre, alimento, herencia. Otro conflicto emocional, esto es muy importante que pueda dañar el hígado, es el espiritual, porque no tengo el alimento espiritual. Entonces, es el tener dudas sobre mi fe, sobre mi porvenir, tener una fe que si bien existe, me provoca incertidumbre y dudas y me hace sentir vacío. Por eso la esfera espiritual es muy importante y lo puede sanar todo, es aprender a confiar. Una de las mejores maneras que podemos restablecer todo el sistema digestivo, y eso es clave, son dos aspectos. Uno es confiar. Yo tengo que confiar, nunca me va a faltar. Lo dice la evidencia de la existencia, nunca me ha faltado. Y lo segundo es ver la dinámica de las relaciones con amor, aprender a perdonar, liberar el resentimiento, la rabia. Es muy importante esos dos aspectos son importantes y vitales para que haya una buena digestión. Muy bien. Miren la biodescodificación de páncreas. Siempre quiero tener azúcar, dulzura. Es decir, he vivido algo inaceptable por parte de alguien de la familia, mi trabajo o mi vida social. Tiene que ver mucho con la economía. Personas que trabajan y trabajan porque no tuvieron su infancia. Entonces buscan generar como un placer a través de lo que tienen, pero también acumulan porque les da temor volver a vivir lo que vivieron en la enfermedad. ¿Cuál es la emoción biológica? Enfado y frustración, porque la vida parece haber perdido a la dulzura. ¿Cómo la libero? Miren, me amo y me apruebo. Es un autorreconocimiento. Cuando yo reconozco mi existencia, mi ser maravilloso, en mi caso hombre, en presencia de donde provengo, con la capacidad de liberar y transformar todas las situaciones que pudieron haber sido dolorosas, con la capacidad de transformar lo que yo estoy viviendo, es permitirme vivir en un corazón alegre, en un corazón dulce, porque el maná y la miel allí habitan. Es tener un corazón sereno y sano. Eso es lo que determina ya una secreción adecuada de enzimas. Es lo que determina una buena microbiota, un buen microbioma. Entonces, eso es bien importante. Esta página es muy bonita y tiene muy buena información. Esta Caixa Sanación Integral la encuentran en Facebook. Y la biodescodificación del colon irritable, mire, el colon recupera el agua contenida en las materias. Es decir, imagínense que es vida, por eso tiene que ver con la mamá y la forma en que yo me relacioné con la madre.
así que reabsorbo el agua. ¿Qué conflicto emocional vivo? Si yo presento colon irritable, quiere decir que necesariamente y de manera constante yo estoy viviendo como porquerías, una tras otra, embarradas. Las personas con colon irritable suelen tener miedo a relajarse y sienten inseguridad, por lo tanto no sueltan, no dejan fluir, son acumuladores, son tacaños, se sienten inseguros de que puedan haber algo mejor. Es un trauma bastante importante. ¿Cómo libero la emoción? ¿Cómo libero las emociones biológicas? Debo dejar fluir las ofensas que me hacen, perdonar y olvidar. Debo aceptar que que las historias pasadas, pasadas son. Debo aprender, ¿sí? Debo aprender a contestar, a defenderme o a darme a respetar, pero desde la conciencia del amor. Es una comunicación asertiva, compasiva y amorosa. Si yo reconozco mi trauma, puedo ver el trauma del otro. Es decir, que esto puede despertar compasión y compasión, comprensión y compasión. Debo dejar de acumular, sacar todo lo que no sirve de casa. Eso es liberar el miedo. No es abrirle espacio a nuevas cosas, no, es liberar más que todo. Debo dejar fluir el dinero, aprovecharlo, disfrutarlo, no ser avaro. Esto es miedo. Es como si yo me fuera a quedar sin. Entonces, esto no es un tema de juicio, es un tema de sanación. Ujú. Y entonces tenemos que hacer un abordaje integral para generar un restablecimiento digestivo. ¿Sí? Una buena función digestiva determina la vida y muy especialmente la función de nuestro sistema nervioso central. Entonces, la historia clínica es fundamental, la biología del color, la fotobiología es muy importante, ver qué estados mentales y emocionales están determinando la función digestiva de ese paciente, mirar cómo están mis enzimas digestivas, cómo está el microbioma y ya debo empezar a suplementar a mi paciente de acuerdo a lo que yo empiece a ver. También procesos psicoterapéuticos, cuando logramos encontrar dinámicas adaptativas o emocionales alteradas mentalmente. Muy bien. Entonces aquí tenemos que darle protagonismo a este producto. De verdad, yo creo que es lo mejor que hay en el mercado por su composición. Miren, tiene pancreatina, ¿m? con, proteasa y amilasa y tiene lipasa. Prácticamente esto determina la nutrición. Es decir, que debemos suplirnos con Enzime Pro porque tiene la capacidad y tiene en su composición los componentes que determinan la nutrición, y eso es fundamental en el proceso del sistema nervioso central. Entonces, si un paciente tiene dispepsia, distensión, síntomas digestivos, indigestión, procesos de alteración enzimática, esta es la herramienta más importante. Mire, además tiene papaína con todas sus funciones, raíz de jengibre, regula el fuego digestivo, hojas de papaya que ayudan a mejorar el metabolismo de qué, de las fibras, ácidos grasos de cadena corta, la pepsina, la betaína clorhidrato que determina el pH de nuestro estómago, bromelina, que además determina también funciones pancreáticas importantes, lo mismo que el gel de aloe vera. Entonces, imagínense lo que tenemos aquí, prácticamente un restablecimiento a cualquier enfermedad crónica, principalmente el sistema nervioso central, con un producto. Esto me parece maravilloso. Y ahí podemos cubrir la primera parte que altera el eje intestino-cerebro, enzimas, porque ya vimos su funcionalidad. Y aquí está la función de cada una. Ahí se las dejo para que las tengan muy presentes. Entonces, Enzime Pro, herramienta fundamental, de verdad. Esto más, yo les decía siempre, yo digo a Mari, mira, Mari, nosotros somos servicio. Yo le doy protagonismo a un producto, es porque verdaderamente tiene una importancia y tiene una implicación básica y fundamental para el proceso de la enfermedad de nuestros pacientes. Muy bien, aquí está, miren las ventajas, suplemento, como hemos dicho, y con las ventajas y con las funciones de las enzimas. La dosificación es 2 cápsulas al día con la comida principal y de manera profiláctica, es decir, tenemos una forma terapéutica, una forma profiláctica, una cápsula al día con la comida principal. Contraindicaciones, de verdad que aquí no hay ninguna contraindicación. Lo único es que de pronto el paciente tenga una alergia, pero pues eso no está descrito frente a los componentes. Tendría que tomarse la pepita, generar la reacción alergénica y el tema más que suspenderlo es desensibilizarlo. Ya sabemos qué tiene el paciente, a qué puede estar haciendo alergia o por qué está rechazando las enzimas. ¿Qué código tiene rechazar una enzima digestiva? Prácticamente es que no me quiero nutrir.
Imagínense, si yo hago una alergia a un producto enzimático es porque tengo un conflicto cerebral y probablemente mental muy serio. Aquí está la composición, ¿sí? Es una cápsula vegetal, es decir, que tiene todas las dinámicas de seguridad para generar una buena digestión. Los probióticos, aquí están, miren lo que tienen, Bifidobacterium longum y Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus gazzeri. Esto es lo que finalmente determina una buena salud intestinal, porque son los más predominantes, ¿sí? Son probióticos de 3 cepas de origen, y miren, tienen que ver con origen humano. Entonces imagínense todo el proceso que se hace in vitro y en el laboratorio para poder obtener esto. Además, su preservación es muy, muy importante porque es en vidrio. Eso es determinante porque los efectos ambientales también pueden dañar los probióticos. Muy bien. Esto es, entonces, mire, se implantan en el colon, regulan las funciones intestinales, inhiben el crecimiento de las bacterias patógenas porque sobrepoblan y no le permiten espacio a que eh, de las bacterias, ni hablar del fortalecimiento inmunológico y ni hablar de la producción de serotonina, disminución de alergias. Entonces, por ejemplo, si en biodescodificación del asma hablamos de tristeza, hablamos de miedo, imagínense cómo le cae esto a un niño. Ya uno empieza a entender desde el punto de vista biológico, bioquímico y biomolecular la implicación de un probiótico en la vida de un paciente. Esto lo traje porque uno de los componentes más importantes para determinar una adecuada conexión intestino-cerebro es aumentar nuestras defensas. Y esto nos puede ayudar a desensibilizar, a decodificar estructuras mentales inclusive. Increíble que algo que sea tan inmunológico pueda determinar movimientos también en la esfera mental y emocional. Es un suplemento masticable para niños y lo que pues tiene es calostro bovino, ¿m? 300 miligramos. Como hablábamos de nutrientes, pues claramente necesitamos nutrientes muy tecnificados miren, que nos dé a nuestra circulación. Entonces hay que regular la mucosa intestinal, el pH, regular el microbioma y ¿qué hay que hacer? Dar una suplementación nutricional. Es un hilo conductor. Ya yo tengo codificado cómo se determina o cómo se estructura el eje intestino-cerebro y puedo tener una base coherente, enzimática, probiótica, regulación del pH digestivo, pero también principalmente nutricionalmente hablando. Yo creo que en el mercado no hay un mejor suplemento que el espectro. De verdad, si uno mira la composición, tiene magnesio, tiene fósforo, tiene hierro, tiene el complejo B, tiene vitamina A, vitamina D. Es decir, esto es muy completo. ¿Qué recomiendo yo? Regular la mucosa intestinal a base de enzimas y probióticos y una semanita después podemos empezar el espectro. Eso es lo que determina un mejor aprovechamiento del producto. Aquí está Chiodófilos, miren, es muy, ya este es del de adulto, el otro era Chiodófilos Kids, y aquí está, bueno, el Chiodófilos eh, con las mismas cepas, pero cambia el lactobacillus, este es el Lactobacillus acidophilus, entonces tiene Bifidobacterium bifidum y Bifidobacterium longum. Entonces, claramente tenemos un producto de calidad y que tiene la composición que tiene evidencia científica, porque son probióticos a la 10, de 10 a la 9. Es la cantidad que se necesita y Chiodófilos tiene exactamente eso. Y eso es lo que la evidencia científica dice. Muy bien, también tenemos que generar una nutrición funcional, utilizando los frutos secos, son muy importantes. Las frutas, ¿sí? Todas las frutas que tienen antioxidantes ayudan muchísimo. Por ahí la gente dice que eso es, Dios mío, eso hay que Dios los perdone. El brócoli, el colibrí, no, yo también los puedo perdonar porque quiero tener una buena digestión y ningún resentimiento en mi vida. Muy bien, entonces estos son opcionales de acuerdo a cómo esté el estado circulatorio y hepático propiamente dicho, y el omega 3 dependiendo cómo esté la circulación y el endotelio de la íntima, eh, de las arterias, es muy importante, y pues todo lo que significa como nutrición el omega 3, ¿no? Entonces, estos los dejamos ahí como opcionales dependiendo del caso del paciente. Aquí están, miren, ya hay estudios muy importantes de lo que tiene que ver
nutrición adecuada para que se genere esto, una neuronutrición y prevención a los trastornos neurológicos. Eso me parece increíble porque parece que estamos encontrando el camino para restablecer toda la dinámica cerebral. Muy bien, la respiración profunda es muy importante. Hay que tener una muy buena respiración. Y si tomamos un aliento que proviene desde lo espiritual, entonces nosotros vamos a poder restablecer todo lo que significa una alteración sistemática por estados de estrés, por estados de preocupación, por estados de duelo. Es decir, conectarnos con nosotros genera estimulación al timo, al hígado y al páncreas desde INTAN, desde el sexto centro o desde el lóbulo prefrontal, si lo queremos hablar en términos médicos. Respirar determina restablecer ese sistema reticulo endotelial y cerebral. Entonces, respirar es muy importante, hacer conciencia de lo maravillosos que somos y de dónde provenimos, entender que somos más allá de nuestra herida de infancia o de lo que pudimos haber codificado en el vientre o epigenéticamente hablando y hereditariamente hablando, a través de la respiración, podemos generar libertad con sentido y proyecto de vida. Entonces, porque somos lo que podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes, eligiendo una alimentación inspiradora. Inspiración es tener una esfera espiritual, una gestión de la emoción y la mente y una responsabilidad a todo el sistema digestivo, enzimático, microbioma, conexión intestino-cerebro con todo lo que acabamos de decir. Entonces, pues eso era lo que teníamos para decir esta noche. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias nuevamente a Magna. Mil y mil gracias a la farmacia homeopática por esta maravillosa invitación y espero que aquí haya quedado contemplada una herramienta firme, sencilla, para que empecemos a tratar nuestros pacientes de manera adecuada. De verdad, les mando un abrazo amoroso para que digieran muy bien sus alimentos. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad que sí. Doctor, Muy bien, voy a muchos dejar de... aplausos, muchas agradecimientos, muchos corazones también le están enviando. Realmente considero que pues se cumplió el objetivo de la charla, ¿sí? Poder mostrar cómo definitivamente la integralidad en el tratamiento de los pacientes, verlos desde todos los puntos de vista como usted nos mostró, fisiológico, mental, espiritual, emocional, desde sus experiencias, pues definitivamente es lo que va a lograr que se pueda entender por qué una persona puede presentar o no una disfunción. Entonces, doctor, mil gracias de verdad en nombre de todos los asistentes. Todos están mandándole muchos aplausos. Entonces, voy Gracias. a verificar si de pronto hay alguna pregunta. Que los comentarios son excelentes, maravillosos, gracias. Entonces, bueno, igual la charla la vamos a hacer disponible, como usted dijo, doctor, para que sé que es mucho contenido, sé que hay mucha información, entonces para que quien desee volverla a ver lo pueda hacer. Sé que Correcto. de parte de la farmacia hemopática quieren hacer una intervención para agradecerle y también agradecerle a los asistentes. Entonces, los dejo con Daisy Pardo para que pueda tener este espacio. Tan linda, muchas gracias a todos. Gracias, doctor Giovanni, por esta excelente charla, por todo el aprendizaje, su sabiduría hermosa, como siempre. Muchas, muchas gracias. Y a todos los asistentes, de verdad, es un placer que estén acá con nosotros, con Magna, en esta alianza de hoy. Y para recordarles que acá ustedes y sus pacientes encuentran todos los productos de Magna, que estamos abiertos de domingo a domingo, que llegamos muy rápido con sus pedidos y que los queremos demasiado. Tenemos varios canales de atención como la página web, el WhatsApp y el call center. Y que ustedes de verdad, doctores, son nuestra razón de ser. Muchas, muchas gracias. Gracias a Magda y al doctor Giovanni Lugo. Gracias a Muchas todos. gracias, Daisy, muchas gracias. Gracias, gracias a Excelente noche ustedes. para todos. Bueno, muchas gracias y feliz noche. Bueno, hasta luego. Hasta Gracias, luego, gracias. gracias. Ay, doctor, llegó una pregunta. Sí, sí, claro que sí. Dice, en un deportista de resistencia, ¿cómo puedo brindarle nutrición durante el periodo de ejercicio
sabiendo la baja irrigación? Sí, es una excelente pregunta porque, bueno, en principio también tenemos que hacer conciencia de la manera en que estamos haciendo ejercicio, ¿no? Porque de cierta forma también se puede convertir en un sustituto que puede determinar restablecer heridas. Es decir, el ejercicio lo debemos hacer para disfrutar, para compartir con la naturaleza, para interactuar con la vida, para movernos. Cuando lo hacemos de una manera fisiológica, pues hay mayor circulación. Cuando se hace de alta competencia o por competitividad, eso es una dinámica mental que hay que ayudarle al paciente para que él, si no es un deportista de alta competencia, pues el tema sería que ayudarle a soltar un poco esa dinámica mental porque está liberando dopaminérgicos a través del ejercicio. Entonces uno dice, wow. Nos hace la aclaración que es de 6 a 7 horas el Si está entrenamiento. haciendo ese tema de ejercicios porque prácticamente determina su sostenibilidad existencial a través del ejercicio, económicamente hablando, laboralmente hablando. Si yo hago ejercicio 6 a 7 horas, prácticamente a eso es lo que yo me dedico. Entonces eso debe estar fundamentado a mantener muy bien el estado digestivo, enzimas probióticos vital para ese paciente. Para que él tenga una absorción de nutrientes adecuada, a ese paciente le tenemos que cuidar la mucosa intestinal como una joya, pero tenemos que darle suplementos energéticos propiamente dicho y entonces el magnesio que le he dado aquí es fundamental. Extraordinaria calidad de magnesio. Uno. Dos. Tenemos que dar suplementos y sustitutos de fácil absorción proteicos. ¿Por qué razón? Pero tienen que ser, ojalá, veganos, porque ya el paciente está generando una rhabdomiólisis, ¿sí? Y un metabolismo, o se está generando no me acuerdo el término, pero está generando una alteración del músculo. Se está reabsorbiendo el músculo, entonces el riñón ya empieza a tener bastante dificultad con ello. Entonces, dar una proteína, ojalá de origen vegana, posterior a la actividad y antes de la actividad física es vital y fundamental, y una alimentación completamente viva, natural, suplencia de carbohidratos sin miedo, no puede tener temor a consumir carbohidratos este paciente. Consumo de proteínas, ojalá blancas y que no genere estados inmunológicos alterados. Entonces, la carne de cerdo hoy se está estigmatizando como la panacea y como lo más maravilloso, pero tiene histamina intracelular y grasa intracelular, toda la que ustedes quieran. Entonces, si yo como mucho cerdo, porque puedo comer toda la proteína que quiera, porque hago ejercicio, entonces puedo tener estados inmunológicos alterados. Entonces, un catabolismo es el término muscular y un estado inmunológico alterado puede enfermar a este paciente de una manera bien compleja. Entonces, este paciente tiene que respirar, tener una muy buena mucosa, suplencia enzimática. Si está dedicado a eso, le corresponde invertirle. Entonces tiene que tener una buena dinámica enzimática, una buena dinámica en el microbioma, probióticos y suplementación con proteínas, ojalá veganas, para que no se genere mayor esfuerzo y mayor alteración al riñón y por lo tanto no se altere el estado energético de ese paciente. La suplencia energética también es fundamental. Yo le daría magnesio y la proteína vegana, pero también poner a meditar al paciente qué está obteniendo a través del ejercicio, porque puede ser una dinámica de sustituto que puede estar y puede ocasionar enfermedad a ese paciente a largo plazo. El ejercicio es fundamental existencialmente, pero para disfrutar el proceso de la vida. Yo troto 5 kilómetros, pero voy embobado como un niño, viendo el lago, viendo los árboles, agradeciendo al cielo y permitiéndome respirar y disfrutar de ese momento. Con eso no hay necesidad de hacer absolutamente nada más. Mil gracias, doctor. Mil gracias por esa Ujú. respuesta tan completa. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos una nueva oportunidad de volver a tenerlo, doctor, a usted con otro tema interesante y, por supuesto, también a la farmacia homopática. Que tengan una excelente noche. feliz noche para todos. Mil y mil gracias nuevamente a Magna y a la farmacia por la invitación, a la farmacia homeopática. Mil gracias. Gracias. Gracias a ustedes. El suministro de probióticos en adultos ha reportado beneficios a la salud digestiva en la correcta asimilación de nutrientes y oportuna eliminación de desechos. Los probióticos interfieren con el crecimiento de patógenos y regulan la maduración del sistema inmune.
Los últimos 20 años de investigación de la microbiota intestinal han llevado a los probióticos a ocupar un papel protagónico debido a la evidencia de su impacto en los procesos digestivos, inmunológicos, metabólicos y dermatológicos. Chiodófilus ofrece mejor adherencia y colonización al provenir de cepas humanas. Contiene la cantidad y combinación de cepas ideal para la correcta repoblación intestinal, regulación de procesos digestivos y equilibrio inmunológico. Respaldada con estudios clínicos que avalan su efectividad y estabilidad. Esta fórmula de Chiodófilus ha sido pionera y su presencia en el mercado sobrepasa los 30 años. Cuando de probióticos se trata, la experiencia marca la diferencia, porque muchos factores están en la balanza. Fabricado por Laboratorios Wakunaga, compañía dedicada a desarrollar productos de calidad con respaldo científico.